Polémica amenaza. El secretario de Transporte advierte con retirar millones de dólares en fondos federales a 3 estados si no obligan a los camioneros a aprender a hablar inglés. Si está en busca de la ciudadanía, más le vale caerle bien a sus vecinos. La administración Trump revela la práctica de investigar si es elegible, consultando con la gente de su vecindario. Golpe histórico al narcotráfico. La Guardia Costera decomisa más de 76,000 libras de droga, una cantidad que podría matar de sobredosis a toda la población de Florida. La llaman la estafa del hacker fantasma. Adultos mayores pierden los ahorros de toda una vida en manos de piratas informáticos. Entérese cómo protegerse. Se desata la guerra por los pasajeros en la Gran Manzana. Taxistas ahora amenazan con paralizar a la ciudad si los taxis autónomos comienzan a ofrecer sus servicios en Nueva York. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. California, Washington y Nuevo México enfrentan la amenaza de perder millones de dólares en fondos federales si no exigen que los camioneros hablen y entiendan el idioma inglés. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advierte que la medida busca proteger vidas en las carreteras, aunque críticos la ven como un ataque más en contra de las comunidades inmigrantes. Fernando Mejía, con el siguiente reportaje. Para José Guerrero, con más de 40 años como chofer de un camión, la regla de exigir a choferes hablar o al menos entender cosas básicas de los caminos se le hace una buena idea. Tenemos que saber lo que estamos haciendo y es un trabajo y una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos. No vamos a tolerar a los estados que no cumplan con esta regla, dijo el secretario de Transporte, mencionando a California, Washington y Nuevo México como los estados que no están cumpliendo con estas reglas. Estos estados a partir de hoy tienen 30 días para cumplir o de lo contrario se les retirarán millones de dólares en fondos para autotransportistas federales. El exigirles hablar inglés a los troqueros es como una condena a muerte económica porque los quieren desplazar de sus puestos de trabajo. Esta regla sobre el inglés obligatorio fue firmada por medio de un decreto presidencial en junio, pero su implementación se ha intensificado luego de un accidente en el estado de Florida en donde un conductor de origen indio y que hablaba poco inglés dio una vuelta prohibida y causó la muerte de 3 personas. El requisito de hablar inglés no es nada nuevo, la diferencia es que ahora se ha vuelto más estricto. Se estima que un 30% de los camiones o camioneros que cruzan Estados Unidos por la frontera con México no hablan inglés. Debemos asegurarnos que todo aquel que maneje camiones entienda y pueda leer los señalamientos, dijo el secretario, agregando que habrá otro tipo de sanciones como dificultar las operaciones de comercio en estos estados si no se cumple. Hay lugares que tienes que leer los letreros donde vas a pasar, si pasa el camión o no, donde te puedes meter o no. Entonces es indispensable saber lo más básico que se necesita para este trabajo. California podría perder más de 30 millones de dólares que provienen de un fondo de ayuda federal si no cumple con estos requisitos. El estado de Washington 10.5 y el estado de Nuevo México 7 millones de dólares. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Dicen que más vale que se lleve bien con sus vecinos si quiere solicitar la ciudadanía. Y no es broma, ¿eh? La administración Trump reinstaló esta práctica donde oficiales de inmigración pueden hablar con sus vecinos e incluso compañeros de trabajo. Según un documento gubernamental, esto es parte de un escrutinio más agresivo y el resultado puede terminar en el rechazo de su solicitud. Agregan que el fin es lograr el buen orden y la felicidad de Estados Unidos. Y la agencia federal ICE intensifica sus esfuerzos para contratar a más agentes para el plan de deportaciones masivas. Hoy en Arlington, en Texas, inició una feria de contratación con el fin de reclutar a nivel nacional a 10,000 empleados para el fin del año. Al evento llegaron cientos de solicitantes, muchos de ellos latinos. And as a Latina woman who speaks 4 languages, I think we need representation in our community to somewhat get the bad rap off of what's really going on, because ICE is great, they do a lot of great things. Sin embargo, a este evento también llegaron manifestantes que se oponen a las acciones de ICE, las cuales consideran inconstitucionales. Because I work with immigrants and I'm married to an immigrant, and so it just sickens me, like what is happening in our country, and because I'm an American citizen, I need to stand up for them. Varios de los solicitantes aseguran que no los mueve un motivo político, sino un motivo económico.
Y el futuro de decenas de venezolanos protegidos por el TPS va a continuar en limbo luego de que un juez federal ordenó pausar cualquier decisión sobre el estatus temporal hasta que una corte de apelaciones se pronuncie al respecto. Ronald Hacha desde Florida nos tiene más reacciones. La decisión del juez Edward Chen del Distrito Norte de California, la cual indica hacer una pausa en su fallo sobre el TPS de unos 300,000 venezolanos en el país, causa incertidumbre en todos estos inmigrantes que se encuentran en trámites de licencia y temen salir a las calles, ser arrestados y quizás deportados. Empiezo a llorar y entro en una crisis de pánico porque perdía mi empleo, tenía un contrato de alquiler de una vivienda, tenía responsabilidades. Podía ser deportada al lugar de donde estoy saliendo para preservar mi vida. Meliana Bruguera es una de las miles de venezolanas con TPS que decidió dejar los Estados Unidos junto con su familia e irse a España. Muy fuerte, hay gente muy desanimada, hay gente muy triste. Adelis Ferro del Venezuelan American Caucus nos explica que el juez Chen ordenó una pausa en su fallo porque primero la Corte de Apelaciones debe decidir si él tiene jurisdicción, o mejor dicho, si puede dar una sentencia si es constitucional la terminación del TPS por parte de la administración de Donald Trump. Está tratando de blindar un poco y de respetar la jerarquía de la Corte de Apelaciones, porque lo que tiene que decidir la Corte de Apelaciones es si él tiene jurisdicción para dictar alguna decisión con respecto a este caso. La apelación fue introducida acerca de la orden de la moción de emergencia que él dictó, pero al final, si él no puede dictar una moción de emergencia porque no tiene jurisdicción, pues tampoco tendría jurisdicción para dictar la decisión de fondo. Cabe señalar que lo que está en juego es el TPS de los venezolanos del 2021, que tienen estatus legal hasta el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, si no ha pasado nada en las cortes, en la Corte Federal o en la Corte de Apelaciones, lo que sí tiene que decir Homeland Security es qué va a pasar con el TPS del 2021. Finalmente, la recomendación del activista Ferro para todas las personas que tienen TPS, evitar cualquier falta o problema con la justicia para no ser objeto de deportación. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, cierre edición. En otro tema, el presidente Trump quiere despedir a toda costa a la gobernadora de la Reserva Federal, Liz Cook. En una junta con su gabinete aseguró que está preparando incluso para ir a las cortes. Sobre las razones de este despido, volvió a citar que Cook tiene algunas infracciones y que tiene a buenas personas que pueden reemplazarla. And I think we have some very good people. We're down to, I mean, I think I maybe in my own mind have somebody that I like, but I deal with Scott and I deal with Howard, and we're dealing with a lot of people actually that are going to be involved in that decision ultimately. It's a very important decision. Expertos creen que este caso puede llegar a la Corte Suprema de la Nación y también sentaría un precedente acerca de los límites de la autoridad presidencial sobre instituciones independientes. La Guardia Costera estadounidense realizó el mayor decomiso de drogas de su historia. Casi 80,000 libras, que alcanzarían un valor cercano a los $500 millones, fueron descargadas en Florida, resultado de operaciones conjuntas que se extienden hasta las costas de Venezuela. Laura Ortega nos tiene más en el siguiente informe. En Port Everglades, Florida, la Guardia Costera descargó este lunes más de 76,000 libras de droga, la mayoría cocaína y marihuana. La operación llamada Pacific Viper es calificada como el decomiso más grande de su historia. Los operativos duraron 2 meses en alta mar e incluyeron la intercepción de 11 embarcaciones. This team was responsible for the interdiction of 11 vessels at sea and the seizure of 47,000 pounds of cocaine, the most cocaine seized by any cutter during a single deployment in U.S. Coast Guard history. El cargamento equivale a 23 millones de dosis letales suficientes, según las autoridades, para provocar una sobredosis fatal en toda la población del estado de Florida. Las autoridades vinculan la droga con redes criminales que operan en Venezuela y Colombia y transportan la mercancía a través del Océano Atlántico y el Mar Caribe. Well, many of these vessels were emanated from Venezuela. As you know, that is now a hub for Tren de Agua for their narcotics trafficking. They hire crews there and they begin to move those narcotics into various other locales, be it Mexico or Honduras or other places, then be transshipped into the United States.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares y de seguridad en el Caribe, principalmente con despliegues navales cerca de las costas de Venezuela, bajo el argumento de frenar el narcotráfico y presionar al régimen del presidente Nicolás Maduro, por el que el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $50 millones, acusándolo de ser el líder del grupo criminal Cártel de los Soles. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La administración Trump buscará la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington, D.C. Ayer el primer mandatario firmó una orden ejecutiva con indicaciones para la Secretaría de Defensa para que organice estos puntos. La directiva del mandatario es que si alguien comete un asesinato en la capital, entonces deberá ser condenado a pena de muerte. La última vez que se ejecutó a alguien fue en 1957 en Washington, D.C. Tenemos una breve pausa, más información en cuanto regresemos. Los estafadores de la tercera edad, cuidado, las tácticas de un grupo de ladrones han hecho de los viejitos sus víctimas preferidas. Golpe a golpe se olvida de sus problemas. Julio César Chávez Jr., el hijo de la gran leyenda, regresa a los entrenamientos. Miles de adultos mayores han sido despojados de su dinero por piratas informáticos que para robarlos usan una estafa muy elaborada conocida como el hacker fantasma. Anthony Belchi habló con expertos y nos explica en qué consiste y también tiene algunas muy buenas recomendaciones para protegerse. Un sofisticado fraude cibernético está dejando a miles de personas mayores sin los ahorros de toda su vida. El FBI calcula que ha costado más de $1.000 millones en pérdidas. Se trata del hacker fantasma. Las personas reciben, ya sea a través de correo electrónico o una llamada telefónica, una información que les hace pensar que es necesario que alguien les asista, ya sea con su dispositivo móvil o, en estos casos, en la mayoría, con su computador. La estafa inicia con un impostor de soporte técnico, continúa con alguien que se hace pasar por un empleado del banco y culmina con un supuesto funcionario del gobierno de Estados Unidos, todos trabajando en conjunto para manipular y vaciar las cuentas bancarias de la víctima. Inclusive te van a preguntar, mira, tienes una cuenta aquí, tienes una cuenta allá, estás esperando dinero de los impuestos. Obviamente ellos ya saben y están entrenados. Esto es crimen organizado y, lamentándolo mucho, es un problema. Los estafadores convencen a la víctima para instalar un programa que les da acceso remoto a su computadora. Después los persuaden para mover sus ahorros a cuentas supuestamente seguras. Una vez hecho el traslado, el dinero desaparece. Tienen listas de personas, sobre todo de senior citizens, de señores que ya están más de 65, que obviamente los llaman, les dicen que tienen un problema. Lo más preocupante es que las víctimas rara vez recuperan sus fondos. El FBI estima que incluso si la víctima reporta el robo el mismo día, la probabilidad de recuperar el dinero no supera el 15%. Pasadas las primeras 24 horas, la pérdida es prácticamente irreversible, por lo que se recomienda siempre desconfiar y no bajar la guardia. No permitir la instalación remota de ningún software, porque ningún sistema legítimo te va a pedir control de tu equipo para absolutamente nada. Y esto es importante recalcárselo a personas vulnerables en nuestras familias, en nuestro trabajo. El FBI reitera que la denuncia temprana puede ayudar a frenar este fraude antes de que alcance a más víctimas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La cadena de restaurantes Cracker Barrel dio marcha atrás después de una controversia por su nuevo logo. La empresa anunció que va a mantener el icónico Old Timer con su personaje conocido como Tío Herschel sentado junto al barril. Luego de la fuerte reacción de sus clientes, la polémica creció tanto que incluso el mismo presidente Trump y varias figuras republicanas criticaron el cambio de imagen. En Nueva York, los taxistas están muy preocupados porque dentro de poco la ciudad podría verse inundada con los llamados robotaxis, los vehículos sin conductor de la compañía Waymo. Eso representaría un duro golpe económico para los 200,000 choferes de la Gran Manzana que ya se preparan para defender su modo de vida. Ángela González desde Nueva York nos tiene el reportaje y las reacciones. Es un experimento por ahora, pero en la ciudad de Nueva York ya comenzaron a circular 5 de los llamados robotaxis o vehículos autónomos de transporte público operados por la empresa Waymo de Google y que entrarían a competir con los taxis amarillos y de otras compañías si el proyecto es aprobado a finales de septiembre. Y nosotros estamos preocupados porque después de un experimento siempre viene la realidad. Y si esto se convierte en realidad, nosotros vamos
a pelear y a asegurar de que nuestros choferes, hombres y mujeres, que son 200,000 en la ciudad, no pierdan la oportunidad de poder conducir para ganarse la vida. La Federación de Taxistas de Nueva York amenazó con entrar en huelga y paralizar la ciudad si estos vehículos autónomos entran en funcionamiento en la Gran Manzana, y advirtieron que son peligrosos para las vías y los pasajeros. Le sucede una emergencia, un infarto dentro de un vehículo, una emergencia médica dentro de un vehículo. ¿Qué hace ese vehículo en ese momento si no tiene un chofer con quien la persona puede hablar y decirle que no se sienten bien? Hay momentos en la cual una ambulancia o un vehículo de los bomberos o la policía tiene una emergencia. ¿Cómo estos vehículos se salen del medio? Taxistas que están afiliados a diferentes gremios reaccionaron con sorpresa. This is the first time I hear you talk about that. No, I don't choose that. I have no comment on that. You don't have a try, so no. It's still early. We have to wait until the fire out. Aunque una ley del estado de Nueva York dictamina que los vehículos autónomos deben tener un operador, el portavoz de la Federación de Taxistas dice que esta ley podría ser modificada. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En México, el boxeador Julio César Chávez Jr. parece querer olvidar su arresto y deportación boxeando. Se le vio entrenando en un gimnasio de boxeo en Hermosillo, Sonora. Chávez Jr. retomó sus prácticas mientras espera su juicio después de haber sido acusado por supuestos nexos con los cárteles de la droga y de traficar armas hacia la República Mexicana. No puede abandonar el país sin permiso. Esto significa que puede salir de México siempre y cuando previamente avise y obtenga un permiso del juez. Pero mientras no tenga ese permiso, él tiene que permanecer en México. ¿En qué parte de México? En la que él quiera. Su abogado también aseguró que los cargos en contra de Julio César Chávez van a ser desestimados en los tribunales. Tenemos una pausa comercial, más información al regresar a cierre de edición. Regresa el Checo Pérez a toda máquina y con nueva escudería. La Fórmula 1 nuevamente tiene un mexicano en la élite automovilística. Los aficionados mexicanos a la Fórmula 1 están de fiesta. El histórico piloto mexicano Checo Pérez se montará de nuevo en un vehículo y lo hará con una escudería debutante. En la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene el reporte y las reacciones. ¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? La espera terminó. No solo se trata de mí. En los circuitos de la Fórmula 1, el nombre del Checo Pérez volverá a sonar como el de un motor a punto de rebase. Esta vez, el chico escribirá una nueva historia a partir de 2026 a bordo del monoplaza de la escudería Cadillac. El anuncio se dio a conocer apenas hace unos momentos de este martes a través de las redes sociales del piloto jalisciense y de la escudería. No vuelvo solo. El nuevo contrato será plurianual, por lo que se deja ver que la nueva escudería de la empresa de Estados Unidos espera que el piloto mexicano pueda hacer una buena carrera tanto adentro del bólido como con Cadillac. Pero no solo es el Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas quienes harán equipo. Atrás están millones de mexicanos que apoyan al tapatío. Bien para él, a él le va muy bien el cambio, para que haga competencia con él o haga una con Valtteri Bottas, ¿no? Los mexicanos también tienen el anhelo de que esta vez el joven de 35 años pueda explotar su talento al volante, que no lo restrinjan como fue con la marca anterior. Pues creo que va a levantar nuevamente la afición, porque sí se perdió este año que estuvo fuera. Espero que le vaya mejor que en Red Bull, porque lo trataron mal. La próxima temporada de la F1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y concluirá con el Gran Premio de Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre. Durante el año habrá competencias en 5 de los 7 continentes del mundo. La incursión de Cadillac en la Fórmula 1 busca dejar una huella duradera, considerar que están sentando las bases de un legado extraordinario. Otro de los datos que también sorprendieron es que el Checo Pérez podría estar ganando unos $10 millones al año. Pero eso no se queda ahí, también se sumarán unos bonos extra dependiendo de sus resultados. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
La pareja del momento, Taylor Swift y Travis Kelce, anunciaron hoy que se han comprometido después de 2 años de noviazgo. La cantante publicó varias fotos en Instagram con el momento en que el jugador de los Kansas City Chiefs se hinca para proponerle el matrimonio. La superestrella del pop escribió: tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar. El anuncio causó tanto revuelo que hasta el mismo presidente Trump, que ha tenido varios serios problemas con la cantante, les deseó éxito en su matrimonio. Y antes de despedirnos, nos queremos compartir un mensaje de nuestra compañera Jimena Gallego, conductora de Objetivo Fama, que tiene una invitación muy especial para todos ustedes. Hola a todos los que nos están viendo a través de Estrella TV, yo soy Jimena Gallego y quiero pedirles que por favor no se pierdan Objetivo Fama, el show donde el talento brilla como nunca. Cada semana los participantes están dejándolo todo en el escenario. Las emociones están a flor de piel, las voces son increíbles y la competencia está muy fuerte. Así que ya lo sabes, la cita es a las 8, 7 Centro por Estrella TV y tú no te lo puedes perder. Esto es Objetivo Fama. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí tiene usted una muy buena invitación. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.